Profesor, buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Sí. ¿Tendrá las claves esta semana? De esta semana, ya, claro, por supuesto, te la voy a compartir, ¿ya? Profe, ¿puedo volver a ponerle? No le tomé foto. Ah, ¿quieres tomarle foto? Ya. A ver, vamos a ponerle pantalla completa para que se vea mejor. Ya. Profe, la 2, ¿por qué no sería amígdala? La 2, dices, ¿no? Profe, después la 3 más. Ese me jode. Ya. Este es la 2. Tú me dices por qué no sería qué opción. Amígdala cerebral. Ah, ya. Entonces La vamos C. a, a leerla, ¿no? Debido a la lentitud con la que avanza el ómnibus en el que viaja y la inminente tardanza que esto le generaría en el inicio de su jornada, Alberto decide insultar e incluso golpear al chofer del vehículo. Dice, a pesar de su rabia y frustración, Alberto logra controlar sus emociones y continuar su viaje sin reaccionar agresivamente. La estructura nerviosa eh, vinculada a la capacidad de manejar y controlar las emociones que experimenta Alberto se denomina. Claro, lo que tú señalas tiene que ver con la reacción emocional, con la vivencia emocional, pero no te está preguntando eso, ¿no? Lo que te está preguntando acá es a esa capacidad, ¿no? Que tiene Alberto para manejar esa reacción emocional, o sea, para ponerle límites, para ponerle parámetros a esa cólera. Eso es lo que te está preguntando. Y la estructura que se encarga justamente de regular, dosificar, ¿no? De ponerle límites a las emociones es el área prefrontal. Entonces la respuesta correcta es la D, ¿ya? ¿Dudas? Profe, disculpe, buenos días. Para que esa pregunta de la 12 a la C, ¿cómo debía decirte? Ya, simplemente que eh, la estructura nerviosa vinculada con este caso y se quita esto, ¿no? Eh, o sea, si tú quitas esto, ya ahí sí, ¿no? Profe, diría que solo la amígdala es para reacciones. Claro, Claro, reacciones emocionales. Ah, exacto, nada más que para eso. O sea, la amígdala tiene que ver con el procesamiento emocional, ¿no? Yo me pongo alegre, contento, me pongo triste, nostálgico, melancólico, ¿no? O me pongo, digamos así, con rabia, es porque tenemos amígdala cerebral, ¿no? Y no solamente es, profe, sí, una vez leí en un libro de psicología que decía que las mujeres tenían una amígdala más grande, creo, o más pequeña. ¿Podría no, decirme cuál es esto? no, o sea, nosotros tenemos dos amígdalas, izquierda y derecha, ¿no? Y las mujeres también tienen igual. Lo que sí tienen diferente las mujeres es el área septal, ¿no? Nosotros tenemos, dos áreas septales, ellas tienen cuatro, ¿no? Es así, ahí sí hay una diferencia, ¿no? Ya. Entonces, eh, eh,
La amígdala no es para pensar. Claro. Y la otra función que tiene la amígdala es, aparte del procesamiento emocional, es el recuerdo emocional, ¿no? Más que el recuerdo, la repetición de la vivencia emocional, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos una forma de emocionarnos frente a determinados estímulos, ¿no? Es decir, eh, siempre reaccionamos igual frente al temblor, ¿no? Nos asustamos, ¿no? O cuando vemos a nuestra abuelita, después de tiempo, ¿no? La volvemos a ver y nos alegramos, ¿no? O sea, el recuerdo de la vivencia emocional también es producto de la amígdala, ¿no? Todo lo que tenga que ver con recuerdo emocional, pero el recuerdo de la vivencia, ¿no? O sea, repetir mi misma emoción ante el mismo estímulo, ¿no? Eso también lo hace la amígdala cerebral, ¿no? Muy distinto al hipocampo. El hipocampo tiene que ver con la memoria también, ¿no? Y memoria emocional, pero el hipocampo nos da información del contexto de ese evento emocional, ¿no? Em, la vez que yo la vi a mi abuelita y que yo me emocioné, ¿en dónde fue? ¿No? ¿En dónde fue? Fue cuando la vi yo en el aeropuerto, en el terminal o en mi casa, ¿no? Entonces, esa información del contexto, del espacio donde se produjo ese evento emocional, esa información sí me la da el hipocampo, ¿no? El hipocampo entonces tiene que ver con la memoria también, ¿no? Con los recuerdos episódicos, ¿no? Pero nos da información contextual, ¿no? Eso es lo que hace el hipocampo, ¿ya? Ya, entonces decías la 3 también, ¿no? Profesor. Ya. Dice, debido a la recesión económica, una empresa comunica, ¿no? Que a varios trabajadores que no se les renovará el contrato y que en unos días se publicará esa lista. Momentos después de escuchar la noticia, Mónica se desmaya en el pasillo de la empresa, luego de evidenciar signos de preocupación. Al volver en sí, ella le cuenta a su amiga que estaba segura que ella estaba en la lista y acto seguido pensó en cómo iba a seguir pagando la hipoteca que recientemente obtuvo. Respecto a la teoría de Lazarus, indica el valor de verdad, ¿no? De las siguientes proposiciones. Entonces, acá cuando hablan de Lazarus, Lazarus es un psicólogo cognitivo, le da mucho peso, ¿no? A la valoración del pensamiento. Él dice que la emoción es producto de dos evaluaciones, ¿no? Una evaluación primaria y una evaluación secundaria. La evaluación primaria se refiere a evaluar el evento, la situación en sí, ¿no? O sea, si ese evento, esa situación me beneficia o me perjudica. ¿Cómo va a venir este examen, ¿no? ¿Van a venir preguntas fáciles o preguntas difíciles? ¿O va a haber un cambio, ¿no? Entonces, ahí estoy haciendo una evaluación primaria. Y el otro factor es la evaluación secundaria. Y la evaluación secundaria es mis formas que yo tengo para afrontar esa situación, ¿no? O sea, ya son recursos personales. En este caso tendría que ver si yo evalúo, si me he preparado, si he estudiado y si hay una pregunta sorpresa, cómo tendría que estar respondiendo, ¿no? O sea, cuando yo evalúo mis recursos personales para enfrentar esa situación, ese ya es la evaluación secundaria. Eso es lo que dice Lázaro. Entonces, producto de esas dos evaluaciones aparece la, la emoción. Entonces, cuando ya tengo claro yo esa teoría, ya paso a responder, ¿no? Dice, uno, la excesiva preocupación de Mónica es producto de sus valoraciones cognitivas. Claro, producto de su pensamiento, ¿no? Está pensando de manera catastrófica, dramática, exagerada, de repente, ¿no?
sin trabajo y teniendo una hipoteca de por medio, ¿cómo va a ser mi vida, no? Ya, está bien. Este está bien. ¿No? La ponemos bien. 2. Considerar el despido como una amenaza ilustra la evaluación secundaria, ¿no? No, este es algo externo, pues, ¿no? El despido es algo externo. Y si es algo externo al sujeto, ¿no? Ya, eso constituye una evaluación primaria, no secundaria, ¿no? Secundaria sería si yo dijera, caramba, no importa que me despidan, ¿no? Yo sé que con la habilidad que yo tengo siempre voy a sobresalir, ¿no? Entonces, sí es evaluación secundaria. 3. Pensar en que no tendría más ingresos para pagar su hipoteca debido al despido ejemplifica ya o sea, él ya no es capaz de generar más ingresos, ¿no? Ya sería evaluación secundaria, no primaria. Entonces, esto también lo ponemos como inadecuado. No ¿Ya? sería Entonces, primaria, pues no queda, claro, primaria estaría bien porque está pensando antes de que, ya, dice, pensar que no tendría él, o sea, él no tiene más ingresos, él no puede generarse más ingresos, ¿no? O sea, se está refiriendo a él, al sujeto, no se está refiriendo a la situación, ¿no? Entonces, acuérdense que la evaluación este, secundaria se refiere a las capacidades, a los recursos que tiene una persona para enfrentar una situación, ¿no? Y la evaluación primaria se refiere a los eventos, ¿no? Los eventos que ocurren externamente al sujeto, ¿no? Que el sujeto eso lo puede interpretar como un beneficio o como una amenaza, ¿no? profe, ¿y cómo sería en un caso del otro chacho? No sé cómo se pronuncia, ¿sabe? ¿De cuál, de El cuál? otro, el otro es, hay dos teorías ahí. Ah, ya, Del ya, del ACAT otro, y el la otro. de Schachter, sí, sí. También es cognitiva, ¿no? Pero en el caso de Schachter, él solamente dice que la emoción aparece porque nos percatamos de la actividad fisiológica de nuestro organismo, ¿no? O sea, porque, este, por ejemplo, si yo me enfrento a un perro que se me acerca con intenciones de morderme, ¿no? Dice Schachter que allí yo me percato de cómo está mi cuerpo, ¿no? Si mi cuerpo está con una temperatura elevada, ¿no? Estoy tenso, ¿no? Mi respiración se hace entrecortada. Entonces, esa activación fisiológica, ¿no? Yo la interpreto, ¿no? La interpreto cuando este, eh, es un aspecto, ¿no? Es un aspecto, es un factor. El otro factor es el factor cognitivo, ¿no? Entonces, yo dice que miro este, a ese animal cómo se viene, ¿no? ¿Qué raza es? Cómo se le ve, si realmente tiene intenciones de atacarme, solamente me está asustando, ¿no? ¿No? Entonces, cuando yo uno esas dos evaluaciones, ¿no? La activación fisiológica, ¿no? En este caso de una elevada temperatura en mi cuerpo, y la evaluación cognitiva, ¿no? Entonces yo digo, bueno, en ese caso aparece dentro de mí, ¿no? O bien la cólera, porque lógicamente mi cuerpo está elevado de temperatura, ¿no? Aparece la cólera, pero si mi cuerpo se enfría, ¿no? Y mi corazón late con mucha fuerza, entonces, y con esa evaluación que yo hago de la situación, que en realidad el perro es muy bravo,
y que me puede hacer daño, entonces ya ahí aparece el miedo, ¿no? Entonces son posturas teóricas diferentes, pues, ¿no? Un repasito. Claro, en Schachter le da mucha importancia a la activación fisiológica del cuerpo, ¿no? Profesor, esa parte que te dice valoraciones cognitivas, ¿no tiene que ver más con Schachter? Porque también te decía valoraciones fisiológicas y en cambio en el otro solo te decía evaluación primaria y evaluación secundaria. Ah, ya, no. Acuérdense ustedes, miren, ve, acá está. Y el enfoque cognitivo de las emociones, ¿qué cosa dice sobre las emociones? El enfoque cognitivo dice que una emoción aparece porque nosotros hacemos una interpretación de la situación, hacemos una valoración de la situación, ¿no? Por eso es que aparecen las emociones, ¿no? O sea, tenemos evaluaciones automáticas, ¿no? Evaluaciones automáticas. Y se rige por este principio, ¿no? Aparece un estímulo, aparece una persona, ¿no? Inmediatamente frente a esa persona nosotros decimos es un amigo y es un buen amigo, ¿no? Entonces, el resultado de esa evaluación, ¿no? Es que va a aparecer allí la alegría, la satisfacción, el gozo, ¿no? ¿No? Este, pero si vemos una persona y decimos, ¿no? Esta persona otra vez viene a pedirme prestado plata, ¿no? Nunca se cansa, ¿no? ¿No? Y la vez pasada ya le presté y no me pagó, ¿no? Entonces aparece la cólera, ¿no? Aparece la cólera ahí, ¿no? Entonces, el enfoque cognitivo le da mucha importancia, ¿no? A la interpretación, a la evaluación, para que aparezca la emoción. Y eso también, su sinónimo es valoración cognitiva, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. Se aplica para las dos teorías. La valoración cognitiva se aplica para Schachter y se aplica para Lázaro, porque ambos le dan importancia a eso, ¿no? Cada uno, claro, de distinta manera, ¿no? Pero igual le dan importancia, ¿no? Para Lazarus, esto es valoración cognitiva. Esto también es valoración cognitiva, ¿no? Los dos son valoraciones cognitivas. Profesor, y para Lázaro también hay lo que es valoración fisiológica. No, no, él no le da importancia a eso, ¿no? No le da importancia a eso. Él solamente le da importancia a que el sujeto evalúa el evento, el ambiente en el que yo me encuentro, ¿no? Si estoy en una playa, dice, yo miro a ver si hay salvavidas, miro si hay banderines rojos, verdes, ¿no? Y lo que me han dicho sobre esa playa, ¿no? Si es tranquila o es peligrosa, ¿no? Sus olas. O sea, esa es evaluación primaria. Estoy evaluando la situación, el evento, ¿no? ¿No? Eh, pero también hacemos una evaluación secundaria y eso es, ¿no? Ya una evaluación de mis recursos con los que yo tengo para afrontar esa situación. Yo soy un experto nadador, sé nadar, ¿no? Si me enfrentara a una situación de una corriente allí, ¿podría salir de esa corriente o no podría salir, ¿no? Entonces, esas preguntas y esa forma de evaluar ya es evaluación secundaria, ¿no? Porque me estoy enfocando en mí mismo, ¿no? En mis recursos para afrontar esa situación, ¿no? Entonces ahí, como usted ve, no hay nada de valoración fisiológica, ¿no? Ya. Profe, disculpe, en la 3 de la proposición 3 dijo que era falso porque no lo puede afrontar.
¿O por qué? Ya. O no entendí esa parte. Ya. Pensar que no tendría más... Él, o sea, él piensa que no va a tener recursos o más ingresos, ¿no? Para pagar su hipoteca, ¿no? Entonces, si la evaluación se refiere a él, al sujeto, entonces es una evaluación secundaria, no primaria, pues, ¿no? Acuérdense usted que, por lo tanto es falso, pues, porque acá te está diciendo que es primaria, eso es primario, te está diciendo, ¿no? Sí, pero se refiere a que no lo puede afrontar, ¿no? Porque eso se pregunta si es que puede, bueno, la evaluación secundaria se refiere a que si puedes afrontarlo o no y no lo puede afrontar. O algo así, creo que eso no. Ya. O Por, sí. e- por eso, si en la proposición 3 dice, ¿no? Que no tendría ingresos para afrontar esa hipoteca y te está diciendo que eso es evaluación primaria y tú sabes que eso es evaluación secundaria, ¿qué le vas a colocar? ¿Verdadero o falso? Ah, es falso esa parte, no es primaria, es secundaria. Pero, Claro. ¿cuál es la palabra que me hace entender que sí es secundaria? Es lo que no entiendo. Cuando te evalúas tú te evalúas, no es como si te presentaras al examen, ¿no? Te presentas al examen y si tú estás con esta idea que no has estudiado bien, que no comprendes términos, que no comprendes temas, ¿no? Entonces, ese tipo de evaluación es una evaluación secundaria, porque te estás refiriendo al sujeto, a ti mismo, ¿no? A ti misma, te estás refiriendo a ti, ¿no? A tus recursos de afronte, a tu capacidad, ¿no? Esa es evaluación secundaria, la evaluación que el sujeto hace de sí mismo, ¿no? En cambio, la evaluación primaria se refiere a la evaluación del evento al que te enfrentas, ¿no? Si es un examen, esta situación de que ahora dan 45 minutos para habilidad, la pregunta de habilidades, ¿no? Y ya no te permiten regresar a revisarlas, es algo que te perjudica o te beneficia, ¿no? Ahí estás haciendo una evaluación primaria, ¿no? Porque estás evaluando el evento que tú te estás enfrentando, ¿no? Este, si tú dices, caramba, ya es el tercer examen, ¿no? Las preguntas son más complicadas ya, ¿no? No son tan fáciles ya, ¿no? Entonces, eso es parte de la evaluación primaria, ¿no? Sujeto, evento ya. Ahí está, sujeto y evento, ¿no? Sujeto, evaluación secundaria. Evento al que se enfrenta uno, evaluación primaria. Profe, respecto a la Sí, primera teoría de ese pata, tiene que estar las dos, ¿no? La valoración fisiológica y la valoración cognitiva. claro, claro. Ajá, para que aparezca la emoción. Sí, 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 sí. Profe, ¿sabe Y, cómo van a preguntar eso de las actitudinales? O sea, más las, o menos, sí, esas 10 preguntas. mira, hasta ahorita nadie sabe, ¿no? Nadie sabe cómo va a ser esa, ni la pre debería ya estar haciendo ese tipo de preguntas, ¿no? Pero una especulación, porque es especulación nomás, eh, eh, podría ser que te pregunten acerca de las capacidades, ¿no? Y las habilidades que se requiera para esas carreras, ¿no? ¿No? Este, mm, por ejemplo, para psicología ya, ¿qué preguntas le podrían venir para psicología aptitudinal, ¿no? Por ejemplo, que evalúen capacidad de empatía, ¿no? Tu capacidad de empatía con los problemas de las personas, ¿no? Para ver si tienes o no tienes esa empatía, ¿no? ¿No? O sea, por eso dice aptitudes, ¿no? Con P, aptitudes, ¿no? Entonces, ver si tienes esa capacidad empática o no, pues, ¿no?
y te van a poner una situación, un caso, y te van a pedir para que tú respondas cuál sería tu respuesta frente a ese caso, a esa situación, ¿no? ¿No? O sea, ¿cuáles son esas aptitudes que se requieren para cada carrera, ¿no? Más o menos por ahí creo que podría ir, ¿no? ¿No? En administración, aptitud que se requiere allí, liderazgo básicamente, ¿no? Liderazgo, comunicación. Para abogado, aptitudes, razonamiento lógico, que tenga una buena capacidad de razonar, porque los abogados utilizan bastante el razonamiento, argumentos, identificar argumentos, ¿no? En un debate, ¿no? Entonces, eh, creo que va por ahí, ¿no? Porque habla de aptitudes, ¿no? Me profesor una pregunta. Sí. En la dos que había hecho, si te dijera de que tiene la capacidad para recuperar los recuerdos, ¿sería corteza prefrontal o lo que es hipocampo? Capacidad para recordarlos, eh, para recordar detalles, ¿no? Cuando te dicen recordar detalles de un evento, de un hecho, ¿no? Ahí sí, pues ya eso ya no es amígdala, pues ya la amígdala no recuerda detalles, ¿no? O sea, ¿dónde te dieron el abrazo por Año Nuevo? Eso no lo recuerda la amígdala, ¿no? No, profe, del hipocampo o del corteza prefrontal. Ya, claro. El que recuerda detalles es el hipocampo, ¿no? El área prefrontal, solamente regula, dosifica, controla los estados emocionales, ¿no? Pero no recuerda, pues, ¿no? El área prefrontal no recuerda, ¿no? Lo que sí, como ustedes saben, la memoria no es una memoria única, ¿no? Hay diferentes tipos de memoria, diferentes tipos, hay diferentes bolsones de memoria. Por ejemplo, eh, la memoria episódica está muy relacionada con el hipocampo, ¿no? Está bien relacionado. La memoria emocional está bien relacionada con la amígdala cerebral, ¿no? Y solamente la corteza prefrontal está relacionada bastante con la memoria de corto plazo, ¿no? Esa memoria que te permite retener información simultáneamente en, en el lapso de 25 segundos, ¿no? Cuando tú haces comprensión lectora, por ejemplo, ¿no? Lees el primer párrafo, sacas una idea, te acuerdas lo que dijo el profesor en la clase relacionado a ese tema, sacas otra idea y tratas de relacionarlo, ¿no? ¿No? O te acuerdas de alguna lectura que tú has tenido, sacas otra ventanita y lo relacionas, ¿no? Pero tú lo haces en menos de 30 segundos, ¿no? Porque esa información se mantiene virtualmente allí, ¿no? Entonces, ahí sí interviene el área prefrontal, en la memoria de corto plazo, ¿no? Eso es lo único. Por eso que ese tipo de memoria, la memoria de corto plazo, se relaciona con inteligencia, la capacidad que tiene el ser humano de poder comparar, contrastar con varias unidades de información, ¿no? Una idea, ¿no? No sé si se ha entendido. Cualquier Profe, y era pregunta. la corteza prefrontal por esa parte que me puso de rojo, ¿no? Si estuviera parte de rojo con cualquiera de parte del hipocampo o hipotálamo, también seguiría siendo corteza prefrontal, ¿no? ¿Cómo? No te entiendo. Es que, o sea, ahí como que le están uniendo dos partes, se podría decir, porque está lo que es la capacidad de manejar y controlar las emociones. Y si estuviera como que unido esa parte de capacidad de manejar y No, controlar mira, con lo otro. que yo te digo, te pueden hacer un texto de media cara, ¿ya? Eso se llama contextualizar, porque te describen las situaciones, los eventos, lo que ocurre, ¿no? O sea, te pueden hacer un texto de media cara incluso, ¿no? Este, pero tú, en realidad tú tienes que valorar
la información, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a valorar esa información? Viendo lo que te piden, ya que no te importe todo lo que esté escrito ahí, sino lo que te están pidiendo. Entonces, en esta pregunta te han puesto un contexto del ómnibus que viaja, ¿no? Que llega tarde, ¿no? Pero a ti lo que te interesa es lo que te está pidiendo la pregunta. Y es esta última parte, ¿no? En esto tienes que fijarte. La estructura nerviosa vinculada a la capacidad de manejar y controlar las emociones que experimenta Alberto se denomina, esto te debe de interesar, ¿no? Para que no te pierdas, porque acá te pueden hacer toda una historia, te pueden hacer, ¿no? Entonces, si yo sé que el sistema límbico y la amígdala cerebral procesa emociones, pero solamente las experimenta, las vivencia, y ella solita no las puede controlar, ¿no? Y sé que hay un área superior, ¿no? Que nos hace seres humanos, que nos hace eh, Homo sapiens, ¿no? Que es el área prefrontal, y ese sí es el gerente, el que administra, el que controla y regula. Entonces ya, de hecho, ¿no? O sea, que no te confunda la cantidad de información que ponen acá, ¿no? Y esa es un poco la tendencia, ¿no? De contextualizar. San Marcos te va a contextualizar un caso, ¿no? Un caso, un ejemplo, una situación de la vida del país, ¿no? Pero nosotros tenemos que fijarnos qué me pide a mí, qué tengo que hacer, ¿no? Y esto es lo que me está pidiendo, pues, ¿no? Ya. Acá, ¿qué cosa dice Ana? Dice, buenos días. ¿Podría explicar la diferencia entre sentimiento y estado de ánimo? Ya, vamos por acá. Primero que los estados afectivos, chicos, son sensaciones, ¿no? Son sensaciones, pero no son cualquier tipo de sensaciones, ¿no? Sino son sensaciones que tienen un fondo un fondo hedónico, ¿no? Un fondo de agrado o desagrado, ¿no? Un fondo de placer o displacer, ¿no? Generalmente el estado emocional hace que yo me conmueva, ¿no? Que un poco mi cuerpo se estremezca, ¿no? Eso es lo que hace el estado afectivo, ¿no? Pero resulta que en mi relación con las personas, con los objetos, en esa relación, ¿no? Y en esa intensidad, ¿no? Que yo tengo en relacionarme con las personas, allí aparecen diferentes tipos de estados de ánimo, ¿no? Diferentes tipos de estado de ánimo. Uno de ellos es la emoción, el sentimiento, el estado de ánimo y la pasión, ¿no? Bueno, nos están preguntando con respecto al sentimiento, ¿no? ¿Cuándo yo experimento un sentimiento, ¿no? Cuando yo me pongo a pensar, a reflexionar, ¿no? Sobre las cosas que me están pasando, ¿no? Por ejemplo, si yo me pongo a pensar, ¿no? En las cosas malas que me han ocurrido, ¿no? Todas las cosas malas que me han ocurrido y que yo no he sabido afrontar, ¿no? Y que me ha quitado muchas oportunidades, es bastante probable que empiece, ¿no? A surgir dentro de mí, ¿no? El, el sentimiento de la tristeza, ¿no? Sentimiento de la tristeza, ¿no? O en las cosas que yo perdí justamente, ¿no? En las cosas que yo perdí. Entonces comienza a surgir el sentimiento de la melancolía, ¿no? ¿No? ¿Y por qué aparece? Por las ideas de injusticia, ¿no? Que me han ocurrido, que la vida no ha sido justa conmigo, ¿no? Que me ha maltratado demasiado, ¿no? Y yo soy una buena persona, no he hecho nada malo a nadie,
pero sin embargo así me ha tratado la vida, ¿no? Entonces, esas comparaciones que yo hago, esas reflexiones que yo hago, despiertan un sentimiento, ¿no? Despiertan un sentimiento. Y el sentimiento, entonces, tiene una predominancia cognitiva, y una reflexión. Y la parte corporal es mínima. Cuando yo estoy pensando sobre esas situaciones, yo no gesticulo, ¿no? Incluso las personas que me ven no se dan cuenta, ¿no? De ese sentimiento de melancolía que yo tengo, ¿no? O de ese sentimiento de tristeza, ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Porque tiene una escasa expresión corporal el sentimiento, ¿no? Ese sentimiento, por ejemplo, de nobleza, ser generosos, nobles con las personas, ¿no? Entonces, no se nota en las personas, ¿no? Pero son personas generosas, ¿no? Y el sentimiento, cuando uno experimenta un sentimiento, ¿no? Ese sentimiento se mantiene dentro de nosotros, ¿no? Por varios minutos, varios minutos. Y si sigues pensando así, de repente puede ser allí media hora, ¿no? Que uno tiene ese sentimiento, ¿no? Entonces, recordando, ¿no? De mi abuelito, por ejemplo, las veces que yo jugaba y ahora ya no está, ¿no? O las veces que me apoyaba y ahora ya no está, ¿no? Entonces, a eso le llamamos nosotros sentimiento, ¿no? Por eso que el sentimiento es algo estable, es algo cognitivo, ¿no? Y prima el componente cognitivo subjetivo, ¿no? En cambio, el estado de ánimo no hay una causa que lo provoque, ¿no? No hay una causa que lo provoque. El estado de ánimo es los niveles de energía que tiene una persona. Entonces, es como cuando uno se levanta, ¿no? Algunos se levantan cantando, bailando, ¿no? ¿Quién ha provocado eso? Nada, nada ha provocado eso, ¿no? Sino que él ha dormido bien, se ha relajado bien y entonces empieza su día con optimismo, ¿no? ¿No? Entonces, es una sensación de placer o displacer que las personas tenemos, ¿no? ¿No? Entonces, a eso se llama estado de ánimo. Y el estado de ánimo sí puede durar, ¿no? Puede durar horas, días, o puede durar toda la vida. Tú vas a encontrar personas con un estado de ánimo alegre, siempre los ves alegres, nunca los ves enojados, ¿no? ¿No? Ese es su estado de ánimo, ¿no? Hay personas también que son renegonas, malhumoradas, y siempre los ves así, ¿no? Es su estado de ánimo, ¿no? Entonces, el estado de ánimo dicen que mucho se relaciona con el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo tiene que ver con la homeostasis, el equilibrio interno, o sea, tu cuerpo lo tienes bien, bien comido, bien dormido, entonces tu estado de ánimo va a ser bueno, ¿no? Pero si no duermes, ¿no es cierto? Tiene muchas privaciones, la persona va a estar irritada, ¿no? Amargada, ¿no? Entonces, a eso nosotros nos referimos con estado de ánimo. Ya. Profesor, ¿influyen los factores externos e internos en el estado de ánimo? Sí influyen, pero no de manera, ¿cómo te podría decir? Directa, ¿no? O sea, tú estás bien, contento, escuchando música, te dan una mala noticia, ¿no? Esa mala noticia inmediatamente no te cambia el estado de ánimo. Te golpea, sí, pero no te cambia tu estado de ánimo, ¿no? Tú sigues más o menos alegre, ¿no? Pese a que tienes esa mala noticia. Pero si viene una segunda o una tercera mala noticia, ahí sí ya, ¿no? Porque el estado de ánimo no es susceptible y sensible a factores externos, ¿no? ¿No? Es una sensación que tú sientes contigo mismo,
o contigo misma de bienestar o malestar, ¿no? ¿No? Entonces no tiene una influencia directa eventos externos, ¿no? Pero si esos eventos externos ya son seguidos y son malos y malos, ahí sí ya te puede cambiar tu estado de ánimo, sí te lo cambia, ¿no? ¿No? Es como cuando este, ¿no? Uno recibe una mala noticia, ¿no? No ingresé, ¿no? No ingresé, ¿no? Eh, te da tristeza, te da tristeza, ¿no? Te pones un momento triste, pero después vas saliendo de eso, vas saliendo de eso, ¿no? O sea, no te cambia tu estado de ánimo, ¿no? No te lo cambia, ¿no? Pero si te dan una mala noticia en casa, ¿no? O te reprochan, te recriminan, te miran feo, ¿no? Entonces, esos eventos externos ya repetitivos, seguidos, sí te pueden alterar tu estado de ánimo, ¿no? Ya lo pueden cambiar, ¿no? Profesor, mi pregunta era Sí. porque en las características decía uno, bueno, los dos decían poco intenso y también duradero, por eso. Ujú. Claro. El, el estado de ánimo puede durar una vida, ¿no? O sea, puede durar horas, puede durar días, semanas, o también toda una vida, ¿no? O sea, uno eh, puede caracterizarse siempre por ser alegre, uno puede caracterizarse por ser tristón, siempre lo ves tristón, ¿no? A la persona, ¿no? Porque así, es melancólica, ese es su estado de ánimo, ¿no? ¿No? Y lógicamente, ¿no? El estado de ánimo sí dura más tiempo que un sentimiento, dura mucho más tiempo que una emoción, ¿no? O sea, tiene más. ¿Por qué? Porque la emoción, ¿cuánto dura? La emoción dura, pues, ¿cuánto? Máximo, ¿no? A veces 2 minutos, ¿no? El sentimiento, ¿cuánto puede durar? 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Si sigues pensando sobre esa situación, te demora más tiempo, ¿no? El sentimiento. Pero el estado de ánimo uno ya lo tiene, ¿no? Ya tiene esa homeostasis, ese equilibrio interno dentro de su cuerpo, ¿no? ¿No? Y Doctor, eh, entonces, ¿el estado de ánimo lo podría definir como la forma habitual de encontrar una persona? Sí. sí, tiene esa característica. Ajá, sí, también tiene esa característica. Sí, 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 tiene esa característica. Por eso dicen que el estado de ánimo es poco susceptible, poco sensible a factores externos, ¿no? ¿Por qué? Porque es más primordialmente, es cómo te sientes tú contigo mismo, ¿no? Contigo misma, ¿no? Lo que sí es cierto, lo que cambia rápidamente el estado de ánimo, lo que cambia rápidamente el estado de ánimo es esas situaciones que tienen que ver con las necesidades básicas, ¿no? Por ejemplo, si no duermes bien, eso sí te cambia el estado de ánimo rapidito, ¿no? O sea, la persona se vuelve irritable, furioso, ¿no? ¿Por qué? Porque el estado de ánimo es energía, tu nivel de energía, ¿no? Ya. No sé si este punto está claro o alguna pregunta ya para terminar. Profe, ¿puede explicar también emoción y pasión, por favor? Ah, ya, ya. En el caso de la emoción, allí sí, mira, a diferencia del estado de ánimo, en la emoción sí hay un estímulo que lo provoca, ¿no? En el estado de ánimo es una sensación interna, en la emoción no. Hay un evento, un estímulo, ¿no? O sea, te dan una buena noticia, te pones alegre, te dan una mala noticia, te pones triste, ¿no? ¿Quién ocasionó eso? La noticia, ¿no? Y cuando uno tiene una emoción, la emoción sí tiene un alto componente corporal gestual, ¿no? Tú notas a la persona que tiene esa emoción porque se le nota en los ojos. Le dieron la noticia que su papá falleció, ¿no? Mírale a su cara, pone un rictus de dolor, ¿no?
Mírale a sus ojos se ponen opacos, ya no tienen brillo. Hay una tela, como si tuviera catarata. O sea, perdió brillo, ¿no? O sea, la emoción tiene un alto componente corporal, gestual, ¿no? Y la emoción, ¿cómo se llama? Es de corta duración, ¿no? Es de corta duración. O sea, puede durar 1 minuto, máximo 2 minutos, ¿no? Ahora, si esa persona, después que le dan esa mala noticia, comienza a pensar, ¿no? La partida de su papá y lo que va a significar en casa eso, ¿no? O sea, le acompaña ya pensamientos, reflexión, ya de repente esa emoción de tristeza se convierte en un sentimiento ya, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona comienza a pensar ya, mi papá no está, ¿cómo va a quedar mi hermanito menor? ¿Qué tan pegado estaba él? ¿No? O sea, le entra la melancolía, la nostalgia, ¿no? Pero eso ya es sentimiento, ya. Eso es sentimiento, ¿no? Entonces la emoción es repentina, involuntaria, eh, algo intensa, ¿no? Tiene un componente corporal, gestual, fisiológico muy, muy fuerte, ¿no? Por eso que cuando nosotros tenemos una emoción, todo nuestro cuerpo participa, nos estremecemos, ¿no? Nos estremecemos. Y luego la pasión, no, la depresión, Ana, es otra cosa. Mira, eh, la depresión es cuando la persona altera, ¿no? Sus necesidades homeostáticas, ¿no? Ya no quiere comer, ya no quiere comer, Profesor, entonces, ¿la ya no. depresión, la ansiedad, eso entrarían en estado de ánimo? Pero escucha porque se parecen algo, ¿no? Escucha, este, eh, depresión tiene que ver, pero no es estado de ánimo, tiene que ver con el estado de ánimo, afecta el estado de ánimo la depresión. O sea, el tipo depresivo es una persona que no siente que tiene fuerza, energía para levantarse de la cama. Está 2 días en la cama, ¿no? Y no puede levantarse, ¿no? Su familia le dice, pero levántate, no, ya, aunque sea, ¿cómo se llama? Sal a caminar nada más, ¿no? Ni siquiera eso, ¿no? O sea, está cero energía, ¿no? Altera su estado de ánimo, ¿no? Pero también el depresivo, ¿cómo se llama? Se le ha quitado el apetito, ya no come tampoco, ¿no? O sea, la depresión es un cuadro clínico fuerte, ¿no? Es un cuadro. Otra de las, tiene ideas de repente de atentar contra su vida, ¿no? Que su vida ya no tiene sentido, no hay ningún valor en seguir viviendo, ¿no? O sea, la depresión es un cuadro muy fuerte, ¿no? Em, pero también hay estado de ánimo depresivo, ¿no? Que es un nivel anterior a la depresión, ¿no? El estado de ánimo depresivo es cuando las personas son pesimistas, ¿no? Todo lo ven negro, todo lo ven mal, ¿no? ¿No? Y no quieren salir, ¿no? ¿No? Pero comen, están comiendo, duermen bien, ¿no? ¿No? Mantienen contacto con familia, todavía están manteniendo contacto con la familia, ¿no? ¿No? Pero están con estado de ánimo depresivo, ¿no? O sea, son cosas diferentes. Pero sí, la depresión tiene que ver mucho con el estado de ánimo. Y luego tenemos la pasión, ¿no? La pasión o sea, es más fácil que una persona salga con estado de ánimo depresivo, que es más leve, a que una persona salga de un estado de depresión, ¿no? Es mucho más fácil salir del estado de ánimo depresivo. Eh, eh, la pasión, la pasión es una emoción, ¿no? Pero es una emoción intensa y prolongada, ¿no? Acuérdate que la emoción es cortita, ¿no? 2 minutos máximo. En cambio, la pasión es prolongada, ¿no?
Y cuando una persona está en estado pasional, altera su homeostasis, ¿no? Las personas que tienen pasión, por ejemplo, para el fútbol, el deporte, para la lectura, para el arte, ¿no? Esas personas, por ejemplo, no tienen sensación de malestar, de cansancio, ¿no? Pueden estar jugando 2, 3 horas fútbol y no se cansan, ¿no? Pueden estar leyendo, ¿no? 18 horas diarias y no se cansan, ¿no? ¿Por qué? Porque viven eso en estado pasional intenso, ¿no? ¿No? Las personas que tienen una pasión, esa pasión pueden tenerla 1 año, 2 años, 3 años o toda la vida también, ¿no? ¿No? Ustedes no veían que en el último mundial, cuando se fueron a Rusia, habían fanáticos, ¿no? Fanáticos que viven el fútbol como pasión. ¿Y qué cosas hacían? Renunciaban a su trabajo para ir al mundial de Rusia, ¿no? Vendían su casa para ir a Rusia, ¿no? O sea, eh, todo su mundo, todas sus actividades giran alrededor de ese estado pasional, ¿no? ¿No? Hay personas que se enamoran también de manera pasional, ¿no? Son los que le llaman los intensos, ¿no? Entonces tienden a enamorarse así de manera pasional, fuerte, ¿no? Su familia, sus amigos le dicen, oye, pero ese tipo no te conviene, déjalo, ¿no? ¿Te hace caso? No te hace caso, no te hace caso, ¿no? Después de varios golpes, después de varias traiciones, recién ahí entiende, ¿no? Y eso ocurre después de 1 año, 2 años, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha enamorado de manera pasional, ¿no? ¿No? Entonces, la pasión es una emoción intensa y prolongada, ¿no? ¿No? Que es bien absorbente, ¿no? Es demasiado absorbente, ¿no? Pero no necesariamente es malo, ¿no? Cuando uno puede tener pasión para el fútbol, para el arte, ¿no? Por ejemplo, Gabriel García Márquez decía, él es un hombre pasional, ¿no? Para las letras, ¿no? Porque él dice que cuando fue a Francia joven, con un amigo, Plinio Esquirla, dice que se fueron con pocos ahorros y a los 15 días se les acabaron los ahorros ahí en Francia, ¿no? Entonces el amigo de Gabriel García Márquez comenzó, dice, a tronarle los estómagos y ya dejó de leer, de escribir, ¿no? Y se puso a trabajar en un restaurante como mesero, ¿no? Lavaplatos, ¿no? Para poder comer. Y dice que él se sorprendía que Gabriel García Márquez no podía estar una semana completa sin comer, con solamente tomar agua, leyendo y escribiendo, ¿no? O sea, no le importaba comer, ¿no? No le importaba comer, ¿no? O sea, porque él tenía pasión por escribir, dice. Su amigo comenta eso, ¿no? Entonces, ese es el estado pasional, ¿no? Profesor, buenas tardes. Profe, O yo había buenas pedido hace disculpas. rato que le diga a las 6. Es De que las pasé con mi 6. compañera. Sí, hace rato le había pedido, profe. Ya, a ver, vamos a ver las 6. Vamos a ver acá. Ya, dice, durante el último partido de la selección peruana de fútbol se le pudo ver a Miguel saltando junto a una decena de hinchas peruanos, ¿no? Al momento de celebrar un gol del equipo nacional, ¿no? Por su parte, Andrea, que no le gusta el fútbol, sigue sumergida en una depresión debido a la muerte de su amada mascota. Con respecto a la Con respecto a los estados afectivos, podemos decir que en lo que experimenta Miguel, ya acá estamos viendo que hay un estímulo, ¿no? ¿Cuál es el estímulo? El gol. Se produjo un gol. ¿Y cuál es la expresión? ¿No? Comienzan a celebrarlo saltando. Componente corporal, ¿no? Hay un componente corporal, gestual, ¿no? Entonces, eso tipifica como emoción, ¿no? Tipifica, es una emoción lo que estás sintiendo, ¿no?
Entonces, están ahí las características, las condiciones que ilustran el estado afectivo de la emoción, ¿no? En el primer caso, ¿no? De Miguel, ¿no? Ahora, en el caso de Andrea, dice, Andrea que no gusta del fútbol, sigue sumergida en una depresión. Eh, La depresión generalmente afecta el estado de ánimo, pero le ha faltado acá otra cosita, ¿no? Le ha faltado acá que esto ya lo trae, porque el estado de ánimo es más permanente, no es de un momento, ¿no? O sea, se me murió mi mascota y ya tengo un estado de ánimo depresivo. No, no es así, no, no es así. En ese momento será la tristeza, ¿no? Será la tristeza. Pero estado de ánimo depresivo es porque ya yo me he puesto pesimista, ¿no? Ya me he puesto pesimista, ¿no? Ya no quiero tener más animales, ¿no? Estoy llorando todos los días por mi mascota. O sea, en el estado de ánimo hay que ponerle allí el elemento de que es de larga duración, ¿no? ¿No? Claro, acá lo están colocando como que es la D, ¿no? La D. Profesor, ¿cómo sabes que lo de Miguel va a ser de corto tiempo? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo sabes que lo de Miguel va a ser de corta duración? Ah, no, por lo que ahí dice, ¿no? Que ni bien se produjo el gol, se pusieron a celebrar. Ve, está acá. Al momento de celebrar un gol del equipo nacional. Ahí está, pues, ¿no? Ahí ya no hay duda. O sea, tienen que aplicar los indicadores, los criterios de los estados afectivos. Tienen que conocerse eso, si no, no van a poder descifrar, ¿no? Emoción aparece ante un evento. Siempre tiene que haber un evento que la provoque, ¿no? Un perro me sale a morder, corro o le meto comienzo a defenderme con un palo, ¿no? Ya hay un elemento de un estímulo, segundo, una reacción corporal, ¿no? Notoria, marcada, eso califica como emoción, pues, ¿no? ¿No? Sentimiento, ¿no? Este componente cognitivo, tiene que haber componente cognitivo, si no, no hay sentimiento, ¿no? Se me perdió o me robaron mi, mi billetera, ¿no? Me doy cuenta que me robaron, de repente en ese momento puedo tener tristeza, una emoción, me di cuenta que me robaron ya no tengo la tristeza, ¿no? Pero si a mí me dicen, ¿no? Que luego de robarme la billetera, ¿no? Comienzo a pensar, ¿no? Que se llevaron, ¿no? La fotografía de mi hijita cuando era pequeñita, ¿no? O que tengo que gastar en pedir el duplicado de mi DNI y no tengo plata, ¿no? Entonces, cuando comienzo a pensar sobre esa situación, ¿no? Entonces ya ahí ya no va a ocasionar emoción, pues, ¿no? Eso ya no es emoción, ya eso es sentimiento, ¿no? Me vendrá la indignación, la cólera, porque hay choros, no hacen nada contra los choros, los dejan libres, ¿no? Eso es indignación, eso ya es sentimiento, ¿no? O sea, tienen que saber las características, si no, no van a poder resolver, ¿no? Profesor, lo de Andrea no puede ser un sentimiento, ¿no? Porque no hay algo cognitivo. Claro, ajá, no me gusta, si no porque ella no dice, claro, ajá, que eso es un deporte. Si Andrea hubiera dicho acá en este ejemplo que el fútbol es un deporte vulgar, ¿no? Es solamente para gente primitiva, para golpeándose, ¿no? Que paran golpeándose. Entonces ahí ya hay una reflexión, ¿no? Entonces hay un desprecio por el fútbol. Ya, eso ya no es emoción, pues. Eso no es estado de ánimo, eso es un sentimiento, ¿no? El desprecio por ese. ¿Por qué? Porque lo está llenando de ideas, ¿no?
lo está llenando de ideas. ¿Ya? Yo les recomendaría que revisen esto, ¿no? Profesor, disculpe, ¿podría explicar acerca de lo que le pregunté acerca de Lazarus? De Lazarus. Si no lo leo, es que con A ver. respecto a Lazarus, ¿siempre se dan los dos? O sea, evaluación primaria y secundaria, y en ese orden, o tiene que ser, o puede ser diferente. Ya, o sea, Lazarus dice que para que aparezca una emoción, cualquier emoción, siempre tiene que darse esos dos elementos, ¿no? Esos dos elementos. Lógicamente, si tú te... Miren, chicos, cuando ustedes tengan una teoría, ¿no? Y algunos sustentos de esa teoría, traten de aplicarlo, o sea, que no se queden solamente con la idea abstracta, ¿no? Entonces, si Lazarus habla de, de evaluación primaria y evaluación secundaria, ¿no? Entonces, yo la verdad, yo trataría de tratar de aplicar esa teoría a mis experiencias personales, ¿no? ¿No? Entonces, si yo haciendo limpieza rompí, ¿no? El florero ¿no? De mi casa, ¿no? ¿Qué emoción aparecería allí, ¿no? Entonces ya me pongo en la postura de Lázaro, dice tú, para que aparezca una emoción tiene que haber ahí una evaluación primaria y una evaluación secundaria, ¿no? Ahora, ¿en qué piensas primero? ¿En qué piensas primero? Eso te lo van a poner en el ejemplo, ¿no? O sea, Lázaro no te dice primero empieza la primaria, después empieza la secundaria, no te dice primero empieza la secundaria y después empieza la secundaria. No, porque depende en ese momento en qué estás pensando, ¿no? ¿No? Si tú comienzas a pensar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama? Esto lo he hecho por estar jugando, ¿no? Pucha, mi mamá me va a matar, ¿no? O sea, por estar jugando lo he hecho, ¿no? O muy distinto sería cuando tú dices, no, yo esto lo he hecho porque he roto el florero porque he estado limpiando, ¿no? He estado limpiando realmente y ha sido un accidente, ¿no? ¿No? Entonces, o sea, no ha sido voluntario. O sea, ahí estás haciendo una evaluación secundaria, ¿no? ¿No? Y la evaluación primaria, si tú comienzas a pensar, y este florero, ¿qué tanto valor mi mamá le daba, ¿no? ¿No? Si es un objeto de mucho valor o de poco valor, ¿no? No le van a dar importancia. Entonces no pasa nada acá, no pasa nada, ya se repondrá, ¿no? O no, Chaguete es un florero de mucho valor para mi mamá, ¿no? Se va a poner, pero muy mal mi mamá, ¿no? Entonces, así tienen que estar pensando, ¿no? O sea, la teoría es guías para poder entender, ¿no? Ciertos fenómenos, ¿no? Entonces, ustedes no se queden en lo abstracto, ¿no? O sea, hagan reflexión. Entonces, cuando ustedes hacen reflexión y aplican la teoría a su experiencia, lo van a entender mejor, ¿no? ¿Ya? Ok, profe, gracias. Ujú. Profesor, disculpe, en lo que es sentimiento de las seis, bueno, de las seis, me confunde un poco lo que es del sentimiento y estado de ánimo. No sé si Ya, pudiera volver a explicar esa parte de Andrea. ya. Lo que pasa es que acá le ha faltado un poquito, ¿no? En el caso de Andrea le ha faltado un poquito. Em, Dice, Andrea, que no gusta del fútbol, sigue sumergida en una depresión debido a la muerte de su amada mascota. Si yo me entero que mi mascota se ha muerto por un accidente o por una enfermedad, lógicamente que en ese momento lo que me va a dar a mí, ¿qué cosa es? Una emoción, ¿no? Porque hay un evento
de la muerte de mi mascota, ¿no? Y yo me pongo a llorar, ¿no? ¿No? Esa es una emoción, ¿no? Si yo comienzo a pensar qué va a cambiar ahora que mi mascota se ha muerto, ya no voy a salir al parque, ¿no? Ya no va a jugar conmigo. Cuando yo estaba estresado, me ponía a jugar y me cambiaba mi estrés, mi mascota, ¿no? Entonces me va a entrar la melancolía, la nostalgia. Ya, eso ya no es emoción, pues ya. ¿Por qué? Porque estoy pensando, ¿no? Sobre cómo va a cambiar mi vida, ¿no? Con la ausencia de esa mascota, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando de esa manera y lo mal que me va a ir por su ausencia de mi mascota, ¿no? Entonces ya comienzo a tener melancolía, nostalgia, ¿no? Y eso ya no es emoción, eso es sentimiento. Y yo con esa nostalgia, emoción, puedo estar, ¿no? Minutos, horas, ¿no? Pero si yo sigo pensando sobre la muerte de mi mascota y no puedo superar eso, ¿no? Y al día siguiente amanezco triste, al tercer día amanezco triste, ¿no? Y sigo llorando, ya, entonces ya, mira, ya son 3, 4 días, ¿no? Que estás en ese estado ya, ¿no? Entonces, eso ya no es sentimiento, pues ya. Eso es un estado de ánimo ya. O sea, en ese caso es un estado de ánimo depresivo, ¿no? Es un estado de ánimo depresivo, ¿no? Entonces, Pero el sentimiento también es duradero. ¿el qué? El sentimiento también es duradero. Ya. Que el sentimiento sea Es duradero. que al usted decirme que pasa un día y sigo igual, pasa otro día, yo entiendo que es como duradero, pero el sentimiento de por sí solo también es duradero. Ah, ya, 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 ya. No, lo que pasa que hay una concepción, ¿cómo les podría decir? Hay una concepción que maneja la gente, ¿no? El pueblo, este, eh, y eso uno lo trae, ¿no? Eso uno lo trae. Pero hay un conocimiento técnico, ¿no? Que está en contraposición con esa concepción popular, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, despojarnos de la concepción popular, ¿no? Y ponernos en la concepción técnica, ¿no? Porque si no nos vamos a equivocar, ¿no? Este, y la información técnica, dice que el sentimiento no dura mucho, ¿no? A lo mucho son minutos, ¿no? Minutos, minutos, 20 minutos, 15 minutos, siempre y cuando sigas pensando sobre lo que estás haciendo, ¿no? Pero si la persona, ¿no? Siempre está triste, siempre está pesimista, ¿no? Ya no quiere relacionarse con sus amigos, se, 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 se aísla en su cuarto. Eso ya no es sentimiento, pues. Eso ya no es, o sea, ya está, ya hay una alteración de su estado de ánimo. Ese estado de ánimo, eso. Eso yo no le puedo llamar sentimiento, ¿no? Y eso sucede con la tristeza, puede suceder con la alegría, puede suceder con la cólera, ¿no? O sea, este, y cuando la persona, ¿no? Tiene una actividad afectiva intensa, ¿no? Y que todo gira alrededor de esa actividad afectiva intensa, ¿no? Y se olvida de otras cosas, se olvida de la esposa, de los hijos, ¿no? Ya eso es pasión, ¿no? Es un estado pasional ya, es más fuerte todavía, ¿no? Y hay estados pasionales positivos y negativos, ¿no? El estado pasional positivo, ¿no? Esas personas que
por ejemplo, dan la vida por su trabajo, ¿no? El bombero, estado pasional, ¿no? Negativas, esas personas que matan cuando han sido traicionadas, ¿no? Matan en estado pasional, ¿no? ¿No? Entonces, hay que tener cuidado de cómo maneja las ideas, ¿no? La gente, de manera popular, ¿no? Que no se ajusta, ¿no? A la concepción técnica sobre la clasificación, ¿no? de los estados afectivos, ¿no? Profe, disculpe, ¿la depresión tiene que ver con el estado de ánimo? ¿Siempre lo puedo asociar así o depende del contexto? Sí, sí, o sea, la depresión es un trastorno, así se concibe. La depresión es un trastorno del estado de ánimo, ¿no? Es una patología del estado de ánimo, porque eso es lo que afecta, pues, ¿no? Fundamentalmente. O sea, la persona depresiva no tiene energía, no tiene fuerza, ¿no? Y no ha hecho ejercicio La físico. depresión es algo más interno, ¿no? Más que algo cognitivo, que es lo que es el sentimiento. Eh, claro, o sea, por eso que es bien difícil que salgan las personas, ¿no? Tú le hablas, le explicas, ¿no? Pero no salen del estado, de ese estado depresivo, ¿no? Por más que le expliques, por más que le razones, ¿no? ¿No? Uno le dice, pero mira, sal de la cama, ¿no? Ya tienes 3 días, 4 días sin salir de la cama, ¿no? No tengo energía, no tengo fuerza, no tengo ganas, te dicen, ¿no? ¿No? ¿Pero por qué? Porque está afectado, ¿no? El estado de ánimo está bien afectado, ¿no? Bien afectado está. Incluso hay depresiones que le llaman endógenas, ¿no? Impresiones. Entonces, en la depresión endógena parece que allí el factor causal es factor biológico, ¿no? Entonces, les ayudan con fármacos generalmente, ¿no? Profe, y si le dijera que ella pasa por una avenida y recuerda a su perro y empieza a dar un poco de depresión, ¿ahí sería sentimiento o la depresión no se da Claro, así? claro. Si dura poco tiempo, sí es un sentimiento, ¿no? Es un sentimiento. Le entró, como dicen, le entró la nostalgia, ¿no? Le entró la melancolía, ¿no? Sí, claro. Es un sentimiento. Lo que pasa, chicos, que la tristeza, de acuerdo a cómo te la describan, o sea, tú no te lleves por el nombre, nada más, no te lleves por el nombre, nunca deben llevarse por el nombre. Profesor, ¿y cuáles? Usted me tendría que decir cuáles profesores son emoción, cuáles son sentimientos, cuáles son estados de ánimo y cuál es una pasión. No, yo tampoco no sabría decirte, ¿no? Por el nombre. Tienen que decirte el contexto, las características, las condiciones, porque hay tristeza como emoción, hay tristeza como sentimiento, hay tristeza como estado de ánimo, ¿no? Hay tristeza, sí, ¿no? En esas tres tipos, pero hay que ver cómo se presenta la tristeza. O sea, si ya la tristeza la tienes tiempo, no le vas a decir eso es un sentimiento nada más. No le puedes decir eso es un sentimiento, ¿no? O sea, ya lo llevas tiempo ya, ¿no? Lo llevas de repente una semana, 2 semanas, ¿no? ¿Cómo le vas a decir esos sentimientos, no? Estrictamente hablando, la gente popularmente dice sí, es un sentimiento, ¿no? Pero si te evalúan a ti, no puedes decir eso, ¿no? ¿No? Ya eso es un problema de estado de ánimo, tú tienes que decir, ¿no? Es un problema de estado de ánimo ya. ¿Ya? Profe, en No, una y parte de la teoría decía que, sí. creo que algo así era, que decía que el estado de ánimo le afecta luego de eventos seguidos y como decir que ella sigue sumergida en eso, como que creo que esa sería como que la clave, ¿no? Para decir que es estado de ánimo. Claro, lo que pasa es que se concibe al estado de ánimo como que es un evento que es interno, no es externo. La emoción es externa. La emoción sí se dispara de manera externa, ¿no? O sea, hay un evento externo que provoca la emoción. En cambio, en el estado de ánimo, no.
En el estado de ánimo no, es un, una reacción que se crea, se elabora desde adentro. Mm, eh, Cuando yo me siento bien conmigo mismo, me siento bien conmigo mismo, ¿no? O me siento mal conmigo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que dispara el estado de ánimo. Y los eventos externos, no son, no tienen la capacidad de alterar por sí solos el estado de ánimo, ¿no? Porque miren, si yo me siento bien, ¿no? Y en mi trabajo me dan una mala noticia, ¿no? O sea, yo afronto la mala noticia con mi buen estado de ánimo, la afronto, porque tengo buen estado de ánimo, ¿no? Entonces, el evento externo no tiene una relación, directa para alterar el estado de ánimo, pero tampoco hay que creer que el estado de ánimo es inmune, ¿no? O sea, si esa persona en una semana recibe 3 o 4 malas noticias, ¿no? Y todo le va mal, lógicamente, ahí sí, en ese caso, su estado de ánimo, ¿no? Va a cambiar notablemente, ¿no? Para que veas que es algo interno el estado de ánimo, que tiene que ver con la homeostasis, el equilibrio de tus sustancias dentro de tu cuerpo, que te va a dar buen bienestar o malestar. Hay un evento que sí lo cambia rápidamente al estado de ánimo. ¿Cuál es? El déficit de sueño. O sea, cuando la persona no ha dormido bien, ¿no? No duerme sus 6, 7 horas diarias, ahí sí, ¿no? Le cambia el estado de ánimo. La persona se vuelve malhumorada, renegona, irritable, ¿no? Ya cambió, eso, ya cambió su estado de ánimo ya, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha alterado, ¿no? Su homeostasis interna, ¿no? Eso sí tiene una repercusión tremenda en el estado de ánimo. Por eso dicen, chicos, dicen que el estado de ánimo tiene que ver con tus niveles de energía, ¿no? ¿Cómo son tus niveles de energía? Y estos niveles de energía tienen que ver mucho con los ritmos circadianos, ¿no? O sea, tus momentos de día y de noche, ¿no? Hay personas que tienen mucha energía al levantarse, ¿no? Hay otras personas que tienen más energía en la noche, ¿no? Mucho más energía tienen, porque por eso les gusta estudiar en la noche, ¿no? A otros les gusta estudiar en la mañana, ¿no? ¿No? Porque sienten que tienen más energía, ¿no? Y hay otros que son lechuceros, les encanta la madrugada, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con tu estado de ánimo, tus niveles de energía, ¿no? Ya. A ver, vamos a ver. Profesor, buenos días. Buenos días. Por favor, ¿me podría ayudar con la pregunta 8 de la semana 11? De la semana 11 ya. Ya, dice, existen diferentes formas de aprender comportamientos en la vida. Identifique las proposiciones donde hacen referencia a comportamientos aprendidos por condicionamiento operante. Entonces, esto es lo que me está preguntando, ¿no? Entonces, yo ya tengo que saber que un aprendizaje mediante el modelo operante se produce cuando el sujeto tiene que emitir una conducta. O sea, ese sujeto tiene que preguntar, ese sujeto tiene que desplazarse, muy distinto al condicionamiento clásico. En el condicionamiento clásico el sujeto no hace nada,
está impávido, tranquilo, ¿no? Y se impresiona por dos estímulos, ¿no? Ese es el condicionamiento clásico. Pero acá me están preguntando por el condicionamiento operante. Y el condicionamiento operante me dice que el aprendizaje solamente es posible cuando el sujeto emite una conducta voluntaria. Y cuando emite esa conducta voluntaria hay una consecuencia, hay un efecto, ¿no? Hay un estímulo reforzador. Esa conexión entre la conducta y el estímulo reforzador es lo que produce eh, el, el aprendizaje, ¿no? Como en tu caso, tú preguntas y yo te respondo, ¿no? Si yo te respondo satisfactoriamente, ten la seguridad que tú tienes una alta probabilidad que en una próxima oportunidad me vas a volver a preguntar, ¿no? Ya aprendiste a preguntar al profesor, ¿no? Entonces, tu conducta operante es hacer la pregunta, profesor, no he entendido este tema, ¿podría precisarlo? ¿No? Esa es conducta operante. Esa conducta operante tiene un efecto. El efecto es que el profesor te conteste o no te conteste esa pregunta, ¿no? Entonces, a eso le da importancia el condicionamiento operante. Entonces, ya con esos criterios, ya yo veo, ¿no? ¿Cuál calza con estos criterios? Uno, sentir placer al pasear por donde caminaba con mi padre, dice, ¿no? Con mi querido padre, ¿no? La conducta de sentir placer, ¿no? Sentir placer, ¿se emite la conducta ahí con el sentir placer? No se emite, ¿no? No se emite ninguna conducta. Yo siento placer porque he aprendido, ¿no? Que ese parque está asociado a mi padre, ¿no? Está asociado, viene con mi padre. O sea, he aprendido por impresión, ¿no? Por impresión, ¿no? He aprendido. Entonces, si yo he aprendido por impresión entre dos estímulos, el parque y mi padre, porque los asocio, ¿no? Entonces ahí no dice, ¿no? No es un ejemplo de condicionamiento operante, no es condicionamiento clásico, ¿no? Acuérdate que el condicionamiento clásico es básicamente aprendizaje de conductas emocionales, ¿no? Ese es el condicionamiento clásico, aprender conductas emocionales, ¿no? Aprendo mi miedo, de repente a, a, a que me eleven la voz, ¿no? Porque cuando era niño mi papá me pegaba mucho, ¿no? ¿No? Entonces, lo he asociado a los golpes y a los gritos de mi papá, ¿no? Entonces, eso es condicionamiento clásico. Entonces, la uno no es. Dos, usar la máquina dispensadora para saborear un café capuchino. Acá sí, usar la máquina, es decir, meter el solcito, meter la plata, ¿no es cierto? Esa es una conducta operante. ¿Y cuál es el efecto? Me entregan el café capuchino, ¿no? Me están reforzando. Entonces, acá sí hay condicionamiento operante, acá hay un aprendizaje operante. 3, prepararnos para oír, ¿no? Para oír el trueno cuando vemos el destello de un rayo, ¿no? Acá también estamos viendo que esta es una conducta anticipatoria, ¿no? La anticipación es una emoción. La anticipación es una emoción. O sea, es un aprendizaje emocional, ¿no? Entonces, si es un aprendizaje emocional, es condicionamiento clásico, ¿no? ¿Por qué? Porque he aprendido a asociar, ¿no? Y esto lo saben muy bien los que viven en la sierra, ¿no? Entonces, dice que Profesor, sí, disculpe, ¿y cómo entraría a detallar en el condicionamiento operante el estímulo discriminativo? Porque ahí me había confundido en esta de prepararnos para oír el trueno, por el hecho de que, según tenía entendido, de que el estímulo discriminativo es como que te prepara o te pone alerta, algo claro. así.
Sí, 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 efectivamente, así es. ¿Cómo entraría a tallar entonces? O sea, ¿cómo se explicaría el estímulo discriminativo en condicionamiento operante? El estímulo discriminativo es el estímulo antecedente a la respuesta operante, ¿no? En el ejemplo que yo te había puesto, de que tú haces la pregunta, eh, tu conducta operante de hacer la pregunta tiene que estar precedida por un estímulo discriminativo, ¿no? O sea, esa señal que te prepara a ti para hacer la pregunta. ¿Y quién es el estímulo discriminativo? La presencia física del profesor. O sea, tiene que estar el profesor allí, si no, ¿a quién tendrías que preguntar? Entonces, el profesor funge como un estímulo discriminativo. Es la señal, como tú dices, la alerta para hacer la pregunta, ¿no? ¿No? Entonces, estímulo discriminativo, presencia física del profesor. Respuesta operante, hacer la pregunta. Estímulo reforzador, que el profesor conteste tu pregunta. Que la conteste o no la conteste, da igual, porque en ambos casos vas a aprender, ¿no? Si te contesta la pregunta, vas a aprender, vas a volver a preguntar. Si no te contesta, también vas a aprender, no vas a volver a preguntar a ese profesor, ¿no? El condicionamiento operante dice que se produce el aprendizaje por el efecto que tiene nuestra conducta, ¿no? Pero en este caso, acá estamos viendo que dice prepararnos, ¿no? Y la preparación en este caso es como una anticipación, anticipación, emoción. Al oír el trueno, cuando vemos el destello de un rayo, ¿no? O sea, como que dos elementos vienen juntos, ¿no? Y esto lo saben los que viven en la sierra, ¿no? Dice que hay una lucecita, ¿no? Hay una lucecita que aparece milésimas de segundo antes que venga el ruido fuerte del trueno, ¿no? Como que vienen juntos, vienen asociados, ¿no? La lucecita, la luz, ¿no? Con el trueno, ¿no? Es como que el cielo se abriera, ¿no? Es igual como cuando nosotros escuchamos em, el, digamos, el anuncio del camión recolector de basura, ¿no? Algunos ponen música, cumbias, ¿no? Ya uno estando en su casa escucha la cumbia, uno dice ya viene el camión de la basura, ¿no? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque los ha asociado, ¿no? Los dos estímulos, ¿no? Pero a mí me están pidiendo condicionamiento operante, ¿no? Y esto es condicionamiento clásico, entonces esto ya también no lo tomo en cuenta. Y la 4 dice tomar una aspirina para aliviar un fuerte dolor de cabeza. Acá ya hay operante, ¿no? Acá tenemos una operante, tomar una aspirina. Es una conducta que tengo que hacer. Ir, coger una aspirina, preparar agua y tomarme el agua con la aspirina, es una conducta operante, ¿no? ¿Y cuál es el efecto? El efecto es que después de haberme tomado esa aspirina, me alivia el dolor de cabeza, ¿no? Entonces acá sí estamos hablando de un aprendizaje por condicionamiento operante, ¿no? Entonces, si es la 2 y la 4, la respuesta correcta vendría a ser la D. Profesor, entonces todo lo que se relacione a emociones es Sí, condicionamiento clásico. sí, sí, sí. Respuestas emocionales aprendidas, condicionamiento clásico, ¿no? O sea, No, ¿por qué las personas le tenemos miedo a la aguja, a la jeringa, a la oscuridad, a la cucaracha, a la altura, ¿no? Porque en una anterior oportunidad esos estímulos estuvieron asociados a un hecho traumático, ¿no? Estuvieron asociados. ¿Yo qué cosa hice? Yo no hice nada, sino que lo que yo ya tenía dentro de mi corazón, que es una emoción, lo asocié, ¿no? Mi miedo a la oscuridad.
Mi miedo a la jeringa y al dolor, ¿no? Porque me produjo dolor la primera inyección, ¿no? Pero yo no he hecho nada, conductualmente no he hecho nada, sino me he impresionado, ¿no? La primera vez que me pusieron la jeringa, la técnica enfermera me colocó mal la jeringa, ¿no? Entonces he aprendido a asociar la jeringa con el dolor, ¿no? Y luego cada vez que veo una jeringa, mi cuerpo suda frío, ¿no? Siento terror, ¿no? Entonces sí, las emociones tienen que ver, el aprendizaje de emociones tienen que ver con el condicionamiento clásico. Ok, profesor, muchas gracias. Ya. Profesor, buenos días. ¿Podría explicar un poco sobre a qué se refiere con estado de ánimo? Es que me confundo un poco con estado de Ya. ánimo y emoción, Ya. por favor. Mm, vamos a ver acá. Ya. El estado de ánimo, a diferencia de la emoción, en la emoción hay un evento que la provoca, hay un evento que la causa. Siempre tiene que haber un evento, o sea, hay un estímulo que la causa, ¿no? Por ejemplo, me entregan mi examen y salgo con 16 aprobatorios, ¿no? Me pongo alegre, salto de alegría, ¿no? Hay un evento, ¿no? La entrega de la nota, hay un evento, ¿no? Este, y, y en la emoción hay un componente corporal, gestual, fisiológico marcado. Cuando uno tiene una emoción, se nota en el rostro de la persona que está alegre. Los ojos le brillan, las comisuras de sus labios se levantan, está alegre, le miras en la cara, está alegre, ¿no? Se vuelve frenético, ¿no? O sea, prima el componente corporal, gestual, fisiológico en la emoción, ¿no? Pero la emoción es de corto plazo, ¿no? ¿Cuánto dura? Un minuto, máximo 2 minutos. De ahí ya la emoción desaparece, ¿no? Ya la emoción desaparece, ¿no? En cambio, en el estado de ánimo, el origen no es externo, es interno. Es decir, la persona tiene un estado de ánimo no por lo que pasa afuera, sino por la forma como él o ella se siente consigo mismo. O sea, si yo me siento bien conmigo mismo, ¿no? Entonces voy a ser una persona con un estado de ánimo optimista, alegre, ¿no? Pero si yo me siento mal conmigo mismo, ¿no? Entonces yo voy a ser una persona aburrida, amargada, ¿no? Entonces, el estado de ánimo tiene un origen interno, ¿no? Y el estado de ánimo tiene que ver con energía, ¿no? ¿Cómo están mis niveles de energía? ¿No? Dice que una manera bien fácil de ver el estado de ánimo de una persona es cuando se levanta, ¿no? Hay personas que se levantan y ya están cantando, bailando, ¿no? Porque se sienten bien, han descansado bien, ¿no? Y están optimistas. En cambio, otras personas se levantan y ya están renegando, ¿no? ¿Quién ha provocado que ellos renieguen? Nadie, si recién se está levantando, ¿no? Entonces, el estado de ánimo es energía, niveles de energía que tienen las personas, ¿no? ¿No? Y el estado de ánimo en la persona puede durar, ¿no? Horas, o sea, siempre estoy alegre, puede durar semanas, meses o toda una vida. Hay personas que siempre paran alegres, siempre. Hay personas que siempre paran tristes, siempre. Y hay otras personas que siempre paran amargadas, ¿no? No, ese es su estado de ánimo, ¿no? Entonces, ahora, no quiere decir que el estado de ánimo es invulnerable a eventos externos, ¿no?
O sea, eventos externos lo pueden cambiar al estado de ánimo siempre y cuando sean repetitivos, ¿no? O sea, yo estoy bien, optimista, alegre, ¿no? Pero me dan una mala noticia, ¿no? Bueno, esa mala noticia con un buen estado de ánimo no me afecta tanto, no me afecta tanto. Pero si al día siguiente otra mala noticia y al tercer día otra mala noticia, ahí sí puede afectar el estado de ánimo ya. Entonces, cuando es reiterado, repetitivo, desgracias que nos ocurren a nosotros, ahí sí se puede alterar el estado de ánimo, ¿no? Pero una no, no, no lo altera, no lo altera, ¿no? Porque la persona se siente bien. Entonces, es como si yo te preguntara ahorita, ¿no? ¿Cómo es tu estado de ánimo en estos momentos, ¿no? O sea, ¿cómo están tus niveles de energía, ¿no? ¿Tienes ganas de seguir estudiando, aprendiendo, ¿no? ¿O estás cansada, aburrida, confundida, ¿no? Entonces, ese es el estado de ánimo, ¿no? Entonces, es mucho más permanente que la emoción, ¿ya? No sé si lo has logrado entender. Sí, profesor, entonces mayormente no se relaciona con ningún estímulo. A veces puede ser afectado, pero no siempre, ¿verdad? Claro, claro, o sea, el estado de ánimo no es susceptible de un evento en particular, como sí lo es la emoción, ¿no? No, o sea, ¿cómo se llama? Em, si a mí me dan, ¿no? La noticia, ¿no? Que después de haber dado examen no ingresé, ¿no? Me puede entrar la tristeza. Es una emoción, la tristeza, ¿no? Pero de repente en la tarde, ya de ese mismo día, ya me olvidé de eso, ¿no? Ya estoy haciendo otras cosas, ¿no? ¿No? O sea, mi estado de ánimo me ayuda a eso, me ayuda bastante. Pero si yo tengo un estado de ánimo depresivo, ¿no? Estado de ánimo depresivo, me dan esa noticia, me pongo triste, ¿no? Y cualquier cosa mala lo interpreto, ¿no? Lo interpreto que el mundo está contra mí, ¿no? Y ya me sigo poniendo triste segundo día, tercer día, sigo triste, ¿no? Entonces ya ahí quiere decir que se está manifestando un estado de ánimo depresivo ahí, ya, ¿no? Ujú. Entonces, eh, por eso es importante ver, no te lleves por los nombres, ¿no? No te lleves, profesor, pero dígame usted algunos nombres que son emociones, algunos nombres que son sentimientos y algunos nombres que son estados de ánimo. Dígame para diferenciarlo. No, no te lleves por eso. Llévate más bien en la pregunta cómo te están describiendo esa reacción afectiva, ¿no? ¿Cómo te la describen? Porque mira, ve, hay tristeza que es emoción, hay tristeza que es el sentimiento. Y hay tristeza que es estado de ánimo, ¿no? O sea, el nombre, tristeza, puede ser emoción, puede ser sentimiento y puede ser estado de ánimo. La tristeza como sí, ¿no? Como tal. Pero la forma como se está presentando, la forma como uno lo está vivenciando es diferente, ¿no? Si en esa tristeza apareció porque hubo un estímulo que lo provocó, ¿no? Y se notó en mi rostro esa emoción, ¿no? Si esa tristeza apareció porque no hay ningún estímulo afuera externo, sino me puse a pensar en mi mamá que había muerto, ¿no? Y me dejó chiquitito, ¿no? Y yo siempre quise tener mi mamá, ¿no? Y ahora la necesito a mi mamá. O sea, y comienzo a pensar, me entra la tristeza, pero como sentimiento ya. ¿Por qué? Porque eh, eh, estoy reflexionando, estoy teniendo ideas, ¿no? Entonces, eso ya no es emoción, eso es un sentimiento ya. Eso es un sentimiento, ¿no? Tristeza en este caso.
pero me lo están describiendo de otra manera el origen y la presentación, ¿no? Y si yo todos los días, no quiero levantarme, 3 días ya, 4 días que no quiero levantarme, no me afeito, no quiero conversar, ¿no? Ya ese es un estado de ánimo, ¿no? Depresivo, triste ya, triste, es un estado de ánimo, ¿no? ¿Ya? No sé si se puede entender así. Sí, profesor. Ahora sí. Y también podría explicarme la pregunta 3 de esta semana, por favor. La pregunta 3, ya. Ya, dice así, debido a la recesión económica, una empresa comunica que a varios trabajadores que no se les renovará el contrato y que en unos días se publicará esa lista. Momentos después de escuchar la noticia, Mónica se desmaya en el pasillo de la empresa, luego de evidenciar signos de preocupación. Al volver en sí, ella le cuenta a su amiga que estaba segura que ella estaba en la lista y acto seguido pensó en cómo iba a seguir pagando la hipoteca que recientemente obtuvo. Respecto a la teoría de Richard Lazarus, indica el valor de verdad de la siguiente proposición. O sea, yo tengo que saber la teoría de Richard Lazarus, ¿no? Entonces, Richard Lazarus nos dice que hay 2 tipos de evaluaciones para que se presenten la emoción. Uno es la evaluación primaria, que es cuando yo evalúo la situación, ¿no? Eh, qué injusto lo que está cometiendo esta empresa conmigo, me está despidiendo, ¿no? Qué injusto, ¿no? Ese señor que no trabaja, a él no lo han despedido, ¿no? Y a mí sí me han despedido, es una injusticia tremenda. O sea, está haciendo una evaluación de la situación, del evento, ¿no? Esa es evaluación primaria, según Lazarus. Pero también es necesario que aparezca la evaluación secundaria. Y la evaluación secundaria es evaluarme a mí como sujeto. ¿Qué recursos yo tengo para enfrentarme a esa situación? ¿No? O sea, ¿yo me considero una persona capaz que puedo conseguir rápido trabajo? ¿No? ¿Yo tengo otros ingresos o solamente ese ingreso, ¿no? ¿Yo me voy a quedar desamparado, desprotegido o tengo mis propios recursos, mis ahorros, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a centrarme en mí, ¿no? Y en mi capacidad de afrontar esa mala noticia, ¿no? Eso se llama evaluación secundaria, ¿no? Entonces, cuando yo ya sé eso, empiezo. 1. La excesiva preocupación de Mónica es producto de sus valoraciones cognitivas. Lazarus es un psicólogo cognitivo y el enfoque cognitivo dice que una emoción aparece porque hay una valoración cognitiva, hay una interpretación de la situación, ¿no? Entonces, tranquilamente Lázaro suscribe esto, porque es cognitivo, pues. Él está de acuerdo que la emoción son siempre evaluaciones, interpretaciones, ¿no? Siempre son eso. Entonces, está de acuerdo, verdadero. 2. Considerar el despido como una amenaza ilustra la evaluación secundaria. No, estamos diciendo que cuando yo evalúo la situación, la noticia del despido, eso es evaluación primaria, no secundaria. Secundaria es mis recursos. Yo tengo ahorros, puedo conseguir trabajo. Eso es secundario, ¿no? Entonces, esto es falso. La 2 es falsa, ¿no? Falsa. 3. Pensar que no tendría más ingresos para pagar una hipoteca, ¿no? Esto es secundario. Esto es secundario. Debido al despido ejemplifica la evaluación primaria. No, primaria no, secundaria.
Por lo tanto, esto es falso, ¿no? Entonces tenemos acá verdadero, falso, falso. Respuesta correcta, la A. Profesor, una consulta, pero cuando dice valoraciones cognitivas, ¿no se refiere a la otra teoría? No, mira, mira acá. El modelo cognitivo de las emociones, porque hay varios modelos que explican las emociones, ¿no? Uno de ellos es el modelo cognitivo. Cognitivo viene de conocimientos, estructuras de la mente que ayudan al conocimiento. Este modelo cognitivo dice que una emoción siempre es producto de una interpretación, siempre. Para que aparezca tristeza, miedo, cólera, hay que hacer una interpretación del evento. Se le puede decir interpretación, se le puede decir evaluación, se le puede decir valoración cognitiva, ¿no es cierto? Cualquiera de esos términos, es lo mismo. O sea, pensamos. Antes de emocionarnos, pensamos. Eso es lo que dice el enfoque cognitivo. O sea, si no pensaríamos, no habría emoción, ¿no? Eso es lo que dice el enfoque cognitivo. Y este principio se aplica para todas las teorías cognitivas, para todas. Schachter es cognitivo, por lo tanto se aplica esta teoría. Lazarus es cognitivo, por lo tanto también se aplica este principio general. Lazarus está de acuerdo con eso. La forma como hacemos la evaluación, ahí viene ya la diferencia, ¿no? Pero todos están de acuerdo que hacemos una evaluación, una interpretación, una valoración cognitiva, ¿no? O sea, no te lleves por el término, la palabra, sino tienes que ver qué significa realmente, ¿no? ¿Qué significa? Valoración cognitiva, evaluación, eso significa. Interpretación, ¿ya? O sea, no es porque acá aparece valoración cognitiva, esto es sinónimo con esto, ¿no? No, no, no. Este principio se aplica para todas las teorías cognitivas, tanto para Schachter como para Lazarus, ¿ya? Todo esto, por ejemplo, evaluación primaria y evaluación secundaria, ¿eso qué le llamamos? Valoración cognitiva. Esas dos la llaman valor. O la podemos llamar también interpretación, ¿no? O evaluación. Ah, ya, profesor. Ese modelo es aplicable para los dos. Ya. Gracias, Claro, profesor. ya.
Profesor, buenos días. Le Buenos envío una días. pregunta en el chat. Allá, Eh, perfecto. sí, Ahora vamos a ver entonces. Ya, dice, todas las emociones cumplen una función útil que le permite al sujeto actuar de manera apropiada. Indique cuál de las siguientes enunciados ilustran la función motivadora, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan por la función motivadora, yo tengo que tener claro que la motivación es como un resorte, ¿no? O sea, impulsa a hacer algo, ¿no? O sea, tiene un objetivo, ¿no? Apunta a una meta, ¿no? Esa es la función motivadora. Entonces tengo que encontrar eso ahí en estas alternativas. Entonces, sí. uno, Eh, Profesor, sí, disculpe, ahí dice que a mí me salió la 1 y la 4, pero dan la clave la D. ya, a ver, ¿Sí? vamos a ver. Vamos a ver. Uno, la sorpresa de Alana al encontrar un regalo en su cama la llevó, mira, ya te está orientando, ¿ah? O sea, la condujo, la motivó, fue un resorte, ¿para qué? Para abrir el paquete. Ahí está la función motivadora, pues, ¿no? Lo que pasa que las emociones es un regalo es un regalo evolutivo que nos ha dado la especie. Y ese regalo se debe a que las emociones han resultado útiles para la sobrevivencia de la especie. Es un programa ya establecido, ¿no? Y que nos orienta a una actividad de manera automática, sin pensarlo ya, ¿no? O sea, tengo miedo, rápido, lo que hago es me alejo del peligro, ¿no? Me alejo del peligro por mi miedo, ¿no? O sea, me ayuda, me protege mi miedo, ¿no? Entonces, en el primer caso está presente la función motivadora. Dos, la ira que muestra una persona dentro de un grupo hace que ellos se alejen. Acá no, pues, ¿no es cierto? Acá no, no hay ninguna función motivadora de la ira. Ahí podría ser función motivadora de la ira. Mi ira hace que yo, derribe obstáculos, ¿no? Derribe obstáculos. Ahí sí podría haber función motivadora, ¿no? Pero acá no dice eso, ¿no? Tres, Koki llega al colegio y empieza a llorar, recordando la pérdida de su mascota. No, tampoco no hay función motivadora acá, ¿no? No lo empuja, ¿no? Eh, ¿no? Hacer una actividad, una acción, ¿no? Que es lo que hace la función motivadora, ¿no? Ya. Eh, cuatro. ¿No? Una función motivadora, ¿sabes qué? De la tristeza, por ejemplo, en el caso de esto, una función motivadora es que yo me aíslo, ¿no? Ahí sí, ahí sí es una función. O sea, cuando yo tengo tristeza, mi tristeza me empuja. ¿A dónde? A aislarme, encerrarme en mi cuarto. Ya no quiero hablar con nadie, ¿no? Entonces, ahí sí. Cuatro, la Sí. alegría por el cambio de colegio ha logrado que se levante temprano, ¿no? También, ¿no es cierto? Acá sí está, pues está clarito la función motivadora, ¿no? Allá, entonces siempre va a estar ahí una conducta, o sea que la emoción ha hecho que sea una conducta, algo así. Claro, que me predisponga siempre, ¿no? Me predisponga. Si estoy alegre, ¿a qué me predispone mi alegría? A abrazar a la gente, ¿no? Acercarme a la gente, ¿no? ¿No? Entonces ahí está presente la función motivadora, ¿no? Ya, Eh, gracias, profesor. ya.